Hola amigas y amigos, les doy la bienvenida a Perspectivas Históricas, este espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia de la migración en Estados Unidos y bueno, estamos en un espacio pues, muy emblemático que nos habla en buena medida de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos. Estamos en el Museo Nacional de las Intervenciones para hablar respecto al tema y saludo como cada semana a Felipe Ávila. Bienvenido. Gracias, Magali, qué gusto estar contigo. Igualmente me da muchísimo gusto que nos acompañe en Perspectivas Históricas la doctora Erika Pani del Colegio de México, pues para hablar sobre este tema del cual ella es especialista. Bienvenida, Erika. Muchísimas gracias, qué gusto estar con ustedes, Magali. Quisiéramos una especie como de recorrido general que nos permitiera a nosotros y a la audiencia tener como claridad de por qué es tan importante relacionar los procesos migratorios con el propio origen de Estados Unidos como nación. A ver, yo creo que porque las migraciones como procesos demográficos, históricos, han sido esenciales en definir Estados Unidos y sus vivencias y su destino desde la época colonial, ¿no? En el sentido de que la migración trae consigo una diversidad importante, étnica, lingüística, cultural en una sociedad que quienes migraban a Estados Unidos traían consigo conocimientos, traían consigo capital social y a veces digamos, monetario, que representan una manera de asegurar la expansión de la economía, tanto como trabajadores como consumidores, que además llegan a Estados Unidos como futuros ciudadanos de una república, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un factor ideológico de pensar Estados Unidos no solo como la tierra prometida en el sentido económico, sino también en el sentido político. Entonces, Estados Unidos, durante el periodo colonial, ¿no? Tienes migración no solo de Gran Bretaña, sino de Alemania, de Holanda, la sensación de que es el mejor país del mundo para los pobres, ¿no? La mejor región del mundo para los pobres, porque hay tierra, ¿no? Que es accesible. George Washington dice, bueno, esa es la tierra que es refugio de los oprimidos, y una legislación que refleja estas visiones idealistas y una reacción política que tarda en concretarse en leyes de exclusión, pero que también está ahí desde el principio, ¿no? Es que los extranjeros no conocen nuestra cultura política, es que los extranjeros, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, si son irlandeses y católicos, tienen un pequeño déspota adentro, entonces no hay que dejarlos entrar, pero lo cierto es que la legislación, tanto para los que migran como para los que quieren volverse ciudadanos estadounidenses, es muy generosa y es muy abierta durante todo el siglo XIX, prácticamente hasta la década de 1870. ¿No? Entonces tú tienes un periodo de apertura que luego vamos a ver que por presiones políticas se irá cerrando. Pues sí, Erika, tienes toda la razón. La historia de Estados Unidos no se puede entender sin la migración. Desde el origen, las 13 colonias fundadoras son una especie de refugio para los perseguidos políticos, pero también para los que no tienen una manera digna de vivir en el viejo continente. Y desde la fundación de los Estados Unidos y su conversión en una potencia primero continental y después mundial, la migración ha sido un motor fundamental. Y sin embargo, Erika, bueno, cuando uno ve la historia de Estados Unidos,
en donde ellos se asentaron y donde comenzaron a expandirse eran territorios que no estaban desocupados. Eran territorios en donde había una infinidad de poblaciones indígenas y estaban también establecidos ya desde antes que ellos el Imperio Británico y el Imperio Español. Y esta expansión pues, fue muy conflictiva, fue a través de guerras, de violencia, de despojo, y los migrantes fueron muy importantes en este proceso. Como bien dices, a veces abrían las puertas de la migración, era un refugio, eran bienvenidos, se les daba una legislación, se les daba tierra, pero en otras ocasiones se les cerraba y se les perseguía. Y es una migración que ha sido muy difícil de asimilar, de aceptar y de tratar por parte de quienes se consideran el corazón de la cultura estadounidense, ¿no? Que en algunos casos son hijos de migrantes. ¿No? Eso Sí. es lo que también es interesante, que hay este nativismo entre personas que en su enorme mayoría a veces, depende de qué geografía estamos hablando, pero yo diría del Medio Oeste, la enorme mayoría eran hijos de migrantes, ¿no? Entonces, cómo cada generación se reinventa lo que es ser un estadounidense de verdad. Sí. Y Erika, como que me parece como muy interesante pensar ya el siglo XIX en el proceso de expansión hacia el oeste, ¿no? En lo que pues, se va a convertir Estados Unidos como lo conocemos actualmente, pero que está de por medio pues, conflictos, ya decía Felipe, despojo, pero también conflictos con México, ¿no? Y me parece interesante porque además es inevitable no pensar la migración hacia el oeste, es decir, esa expansión producto también de una lógica migratoria y de la llegada también de comunidades étnicas muy particulares. Pienso cómo hay cómo el desarrollo industrial, pero también la construcción de la nación en el ámbito material, los migrantes van a ser un elemento muy importante. Pienso en el ferrocarril, solo por poner un ejemplo. Sí, la necesidad, una economía muy dinámica, prácticamente desde el principio, tanto en espacios agrícolas como en los espacios industriales, y que va a requerir una mano de obra, digamos, prácticamente no tiene llenadera a lo largo del siglo XIX, y a partir de la década de 1860 tú tienes más o menos el 14% de los que viven en Estados Unidos no nacieron en él. Y tiene ciudades, Chicago, Nueva York, etcétera, donde casi la mitad o son migrantes o son hijos de migrantes. Entonces, quien construye ese Estados Unidos, que ya es una potencia continental, pero que se va a convertir en un par de décadas en la potencia industrial más importante del mundo, la hacen los migrantes, ¿no? La hace esta mano de obra mal pagada muchas veces, políglota, ¿no? Tú tienes, ¿no? En las minas, en las acereras, distintos grupos de trabajo, porque pues hay unos que hablan alemán, hay otros que hablan ruso, hay quienes hablan español. La participación, por ejemplo, de la mano de obra china, sí, ¿no? Que son trabajadores por enganche, que reciben salarios muy reducidos, que a partir de la década de 1870 van a ser, ellos sí, sujetos a leyes de restricción. Y justo, Erika, vamos a hacer una pausa para que cuando regresemos hablemos de justamente la historia de la migración a finales del siglo XIX. Bueno, los esperamos. En breve estamos de regreso. Durante la década de 1930, en el contexto de la Gran Depresión, Estados Unidos llevó a cabo un proceso de repatriación y deportación masiva que afectó a más de 400,000 personas de origen mexicano. Esta movilización fue impulsada por presiones políticas y administrativas ante el alto desempleo, con el objetivo de reservar puestos de trabajo y asistencia social para ciudadanos de origen no mexicano. El proceso no fue una política federal aislada, sino una combinación de leyes de discriminación laboral, redadas en espacios públicos y mecanismos de repatriación bajo coacción. Un aspecto crítico de estas expulsiones es que aproximadamente el 60% de los afectados eran ciudadanos estadounidenses por nacimiento. Familias enteras, incluyendo infancias con ciudadanía reconocida, fueron enviadas a la frontera en trenes sin procesos legales previos y con escasas pertenencias.
Este desplazamiento forzado resultó en una severa crisis de identidad, la pérdida de patrimonios y el empobrecimiento de quienes llegaron a México. Debido al trauma histórico generado, muchas familias guardaron silencio sobre su experiencia durante décadas. Fue hasta el año 2005 cuando el estado de California, mediante la Ley de Disculpa por la Repatriación Mexicana, reconoció formalmente que este proceso constituyó una violación masiva de los derechos civiles. Regresamos, queridas amigas y amigos, a este programa que estamos teniendo en el Museo Nacional de las Intervenciones con nuestra querida amiga Erika Pani. Erika, platícanos un poco de la migración en Estados Unidos en el siglo XX, cuando Estados Unidos ya es la primera potencia americana, es la primera potencia industrial y está muy cerca de convertirse en la primera potencia en el mundo. ¿Cómo se da este proceso en donde esta economía tan grande, esta sociedad tan diversa, se convierte en un imán que va jalando cada vez a más y a más personas que ven ahí una oportunidad de una mejor vida? Platícanos un poquito de este proceso. Bueno, mira, ya desde finales del 19 tú tienes una cantidad sin precedente de migrantes que llegan a Estados Unidos, que llegan sobre todo del sur y del este de Europa y también, ¿no?, de México, ¿no?, porque tú tienes dos economías que se engarzan a finales del siglo XIX a través sobre todo de la construcción de los ferrocarriles, y vamos a ver desde entonces con el desarrollo de una agricultura comercial, de la minería, de la construcción del ferrocarril, un mercado de trabajo compartido entre México y Estados Unidos, en donde tú vas a tener sobre todo a hombres jóvenes solteros circulando, ¿no?, que se van de México, normalmente del Bajío, que en Estados Unidos algunos se quedan, ¿no?, se irán a Chicago, se irán a Los Ángeles, se quedarán en el Valle del Río Grande, pero también algunos que van, que piscan, ¿no?, naranja, que piscan fresa, que piscan algodón en California, en los valles de Texas, y que regresan a su lugar de origen, ¿no? Entonces, es una práctica centenaria la de los migrantes mexicanos que van a Estados Unidos para construir una vida nueva, ¿no?, de cero en otro país, pero también para construir una vida mejor en su casa. Lo que también vemos a lo largo de estos años es que el arrastre político del sentimiento antimigrante crece. Entonces, gracias a que el volverte ciudadano era relativamente fácil, tú tienes a más de la mitad de los migrantes que se vuelven ciudadanos y que votan. Entonces tienes un sentimiento antimigrante que se contrarresta en las urnas y en las legislaturas con este sentimiento pro-migrante en defensa de los migrantes. Cuando empieza a flaquear, porque a veces cuando hay crisis económica, etcétera, es muy fácil echarle la culpa a estos hombres que llegan de fuera y que están dispuestos a trabajar por menos. Pero los senadores, el presidente, no quieren dejar fuera a estos votantes recién ciudadanizados que también votaron por ellos. Entonces, hay una construcción de una legislación antimigrante progresiva, pero que enfrenta varios obstáculos, ¿no? Entonces, primero, es muy tajante en contra de los chinos, porque hay un sentimiento antichino, sobre todo en los estados del Pacífico, muy fuerte, pero con los demás es difícil. Cuando empiezan a usar estos recursos supuestamente meritocráticos, ¿no? Entonces dicen, bueno, no puede migrar el que esté enfermo, el que le va a costar a los fondos de beneficencia pública, el que es ignorante y no sabe leer y escribir. Tú vas a tener actores claves, influyentes, los que contratan a la mano de obra mexicana en el suroeste y en California, diciendo, no, pero esto no puede aplicarse a los mexicanos. ¿Por qué? Pues porque los necesitamos, ¿no? Y hay unos testimonios ante el Congreso espantosos, ¿no?, donde dicen que los mexicanos, a diferencia del trabajador estadounidense que se mantiene erguido, se pueden poner de cuclillas, pueden, ¿no?, inclinarse hacia la tierra, etcétera, etcétera, y que además no se quieren quedar. Entonces, hay que seguir dejándolos entrar. Entonces, la legislación migratoria excluyente le hace, digamos, un espacio especial a la mano de obra mexicana.
Pero con la Primera Guerra Mundial, con un creciente temor a los radicalismos anarquistas, ahí no hay que olvidar, McKinley, el presidente, va a ser asesinado por un activista anarquista, el surgimiento de la Unión Soviética, la revolución, etcétera, se consolida, digamos, el poder político de los nativistas. Y entonces, a partir de 1917, pero sobre todo 1920, 1924, vemos cerrarse las puertas de la migración. Quieren reproducir una sociedad idealizada de antes de que llegaran estos grandes flujos de extranjeros, ¿no? Judíos, rusos, italianos, portugueses, españoles, entonces católicos. Entonces, el reproducir la sociedad, hay cuotas de cuánta gente puede emigrar, que tiene que ver con cuántos nativos de estas naciones estaban ahí en 1870, 1880. Y ahí vamos a ver un descenso significativo de la población migrante en Estados Unidos, que además es interesante, coincide, o sea, si la migración elevada coincide con el crecimiento muy impresionante de la base industrial y económica de Estados Unidos, la crisis de 29 coincide con una década de restricción migratoria. Yo creo que no podemos trazar una línea de causalidad, pero llama la atención, ¿no?, que esta gran crisis del capitalismo, que se vuelve aparte en una crisis global, coincide con este rechazo, digamos, al dinamismo demográfico que había traído consigo la migración. Erika, te escucho y me es inevitable pensar, o más bien preguntarte, justamente esto que desde la historiografía sobre el tema se sabe muy bien, que es como la frontera, o sea, es como para imaginarnos que la frontera como es hoy en día no es la misma que existía, no sé, a principios del siglo XX. Es decir, háblanos un poquito de cómo se construyen las fronteras, cómo se definen, a partir también de estas políticas migratorias que se van creando, que se van mutando a partir de necesidades y coyunturas, pues políticas, como lo has mencionado, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sobre todo es muy interesante la frontera que traza la guerra en 1848. Entonces, en ese sentido, la traza, lo decían los contemporáneos, la espada. Es una frontera dolorosa. Sin embargo, es una frontera sorprendentemente estable, ¿no? Comparada con otras fronteras del mundo moderno, y tremendamente porosa. Se mantienen las relaciones de un lado al otro de la frontera, familiares, comerciales, de, digamos, tránsito lícito e ilícito de personas, de bienes y de ideas. Claro. Y cuando se empieza a legislar en contra de la migración, se legisla sobre todo los puertos de entrada, donde aparte es mucho más fácil, ¿no? Claro. Llega un barco, se baja la gente, no tienen otro, tú la guardas, checas, ¿no? Estas cosas que no quieres. Las mujeres solas que venían del Pacífico, que se decía que seguramente iban a ser prostitutas, pues esas no las dejas entrar. De hecho, la migración que viene del Pacífico llega sobre todo a la isla del Ángel, que está enfrente de San Francisco, entonces ni siquiera tienen para dónde moverse, a la isla Ellis, enfrente de Nueva York. La frontera no está, digamos, hay mojoneras, no está vigilada hasta prácticamente la década de los 20, cuando se crea la patrulla fronteriza. Entonces los mexicanos van y vienen. Es cierto que conforme crece el sentimiento antiinmigrante, pues crecen las restricciones que empiezan siendo sobre todo disque sanitarias. Claro. ¿No? Entonces someten a los migrantes a estos procesos de quitarles los piojos, de checar que no tengan, que son denigrantes, humillantes, incluso a veces dolorosos, pero la frontera sigue siendo un espacio. Por eso, por ejemplo, la legislación antichina, ¿qué hace? Pues cambia los flujos migratorios. La migración china no deja de ir a Estados Unidos, se reduce el número, pero se dirige a México, se dirige a Canadá y cruzan por la frontera. Erika, y viniéndonos un poquito más hacia el tiempo presente, esto que nosotros estamos viendo ahorita un poco con espanto, con angustia, este crecimiento del sentimiento antiinmigrante, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países de Europa y de América, que identifican a los migrantes como el enemigo público número uno, al que hay que evitar a toda costa. ¿Cómo consideras tú que se ha venido reavivando este sentimiento? ¿Le pondrías, por ejemplo, una fecha
de catarsis, por ejemplo, los atentados a las Torres Gemelas, porque este sentimiento antimigrante le ha permitido a los gobiernos de ultraderecha llegar al poder y endurecer todavía más las fronteras. Sí, a ver, yo creo que por un lado es un fenómeno histórico que no es nuevo, ¿no? Lo hemos visto con anterioridad, este recurso al chivo expiatorio del migrante cuando las cosas no van muy bien. Entonces, Estados Unidos cierra sus puertas a las fronteras, las mantiene, digamos, semiabiertas hasta la década de los 60, en donde se quitan las cuotas y se vuelve a permitir, digamos, cierta apertura. Y yo te diría que la falta de control, o sea, por un lado, la economía estadounidense necesita a los migrantes, por otro lado, políticamente se exige la restricción y el control. Entonces, lo que eso ha generado es un sistema totalmente disfuncional, en donde tienes la creación de una población indocumentada que además es tremendamente vulnerable a los abusos, y que sin embargo es la que sostiene la economía agrícola, mucha de la economía de la construcción. Entonces, es, digamos, una situación difícilmente sostenible. Y lo que hemos visto, yo diría, el 11 de septiembre sí, esta idea de que el extranjero es peligroso y que la falta de control en las fronteras es peligrosa porque se meten los terroristas, lo cual la evidencia muestra que es totalmente falso. Pero en este momento, yo te digo, ese es un factor, y el otro factor es este momento de posverdad en el que estamos, en donde la evidencia que los estudios que se han hecho sobre la población migrante muestran claramente que no reducen los salarios, sino que de hecho los mantienen, y en algunos casos los mantienen elevados. ¿Por qué? Porque los migrantes también son un mercado, porque los migrantes también pagan impuestos, sin beneficiarse, además, ¿no?, de este pago de impuestos en muchos casos. Que no importa que no han agarrado a un solo terrorista, casi, creo que habrán alguno agarrado, ¿no?, cruzando. No importa. Lo que importa es este discurso que alebresta los temores y que hace del migrante el enemigo público, como dices tú, perfecto para lo que te esté aquejando. Sufriste la transición a la economía digital, perdiste tu trabajo que era muy bueno en una fábrica y ahora tu pueblo es un pueblo que está sumido en la depresión. Es culpa de los migrantes porque ellos se llevaron los trabajos o se los llevaron a México. Es culpa de los migrantes que vienen con estas costumbres extrañas, como comerse a los animales de compañía. Totalmente falso, no importa. La gente lo quiere creer. Ha subido el crimen en la zona en la que vives. Normalmente, digamos, lo que hemos visto en los últimos años es que ha bajado el crimen. Pero ¿pasa algo? No, seguro que fue migrante. Digo, no sé si a ustedes les pasa. Oyes la noticia y dices, por favor, Dios mío, que no sea un migrante. Porque a pesar de que la población migrante comete mucho menos crímenes, ¿por qué? Pues porque está asustada, sí, claro, y porque vive escondida. Si es un migrante, la ola de crímenes. Entonces, el migrante sirve para espantar al público que tú quieras espantar políticamente. Te agradecemos mucho, Erika, esta conversación que creo que es bastante importante para la sociedad actualmente, además que está muy informada. Yo creo que en cada familia mexicana tiene alguna referencia con algún familiar, un amigo que está en Estados Unidos y que pues tiene esta angustia, ¿no? Pero creo que tener estas coordenadas históricas nos sirve muchísimo como para sopesar hacia dónde va también la política actual en temas de migración. Muchísimas gracias y bueno, a ustedes también les agradecemos su compañía y los esperamos en una emisión más de Perspectivas Históricas. Hasta pronto.